Vamos a seguir hablando de triángulos rectángulos. Acá tengo este hermoso triángulo. Es rectángulo obviamente porque tiene un ángulo recto. Y vamos a ver que los tres lados del triángulo, en el tema que vamos a tratar ahora, van a adquirir una identidad determinada. O sea, no van a ser iguales. Hay uno que ya sabemos que es diferente, que es el lado que está opuesto al ángulo recto, que se llama hipotenusa. Que es el lado más largo, lo vamos a llamar con una H. Y que está siempre contrario al ángulo recto. Los otros dos lados habíamos dicho que eran los catetos, ¿sí? Ahora, para el trabajo que tenemos que hacer, uno va a ser el cateto opuesto y otro el adyacente. Ahora bien, ¿cuál es cuál? Bueno, eso va a depender del ángulo desde el cual nosotros estemos trabajando o mirando el ejercicio. Vamos a tener que elegir siempre para trabajar uno de los dos ángulos agudos, ¿sí? Supongamos que yo elijo este, lo voy a llamar alfa, la primera letra griega del abecedario. Del alfabeto en realidad. Alfa, beta, gamma. Si este ángulo alfa es el punto desde el cual nosotros miramos, este lado está contrario. O sea, está opuesto a este ángulo. Entonces, este va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa. Por ende, el otro cateto, que es el que está al lado, se va a llamar cateto adyacente. Adyacente viene de adyacencias, de estar al lado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo hubiese elegido este ángulo beta? Beta, segunda letra del alfabeto griego, alfabeto. Bueno, la hipotenusa va a seguir siendo la misma. La hipotenusa siempre está en el mismo lugar, igual que la perra. Los catetos van a modificar su identidad. Ahora, este va a ser el cateto opuesto respecto del ángulo beta. Y este va a ser el cateto adyacente respecto del ángulo beta. ¿Sí? Y eso se llama beta. Casi como beta. Veamos cuáles son las relaciones trigonométricas de un ángulo agudo o las funciones trigonométricas. Se van a llamar seno, coseno y tangente. ¿Sí? Seno es seno de un ángulo. O sea, en este caso va a ser el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa es la relación entre el tamaño del cateto opuesto, que es este en este caso, y la hipotenusa. Coseno es la relación entre el tamaño del cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la relación entre el tamaño del cateto opuesto y el cateto adyacente. Me había olvidado de decirles que hay una regla memotécnica para recordar las relaciones trigonométricas, que es esta palabrita mágica. So, ka, toa. ¿Qué significa? Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, acá tengo un triángulo prearmado. Fíjense, tengo los dos ángulos alfa y beta y tengo la hipotenusa que mide 5 y los catetos que miden 3 y 4 centímetros podría ser, por ejemplo. Entonces vamos a empezar calculando el seno del ángulo alfa. Seno de cualquier ángulo es la relación entre el tamaño del cateto opuesto y la hipotenusa. O sea que básicamente sería 3 sobre 5, que me da, bueno, ponele 0,6. ¿Sí? Bien. Coseno es la relación entre el tamaño del cateto adyacente y la hipotenusa. Si tomamos como punto de vista el ángulo alfa, el cateto adyacente es 4. Y la hipotenusa vuelve a ser 5. 4 sobre 5. O sea, 0,8. Y si tomamos la tangente es opuesto dividido adyacente. Respecto del ángulo alfa, que es el ángulo con el que estamos trabajando, el opuesto mide 3 y el adyacente mide 4. Con lo cual el resultado es aproximadamente 0,75. Como verán, es la relación entre los tamaños de los lados del triángulo. Y vamos ahora, para complementar, a ver seno, coseno y tangente, pero del ángulo beta. ¿Sí? Veamos.
Si yo me paro sobre el ángulo beta, ¿cuál es el cateto opuesto? Sí, en este caso el cateto opuesto al ángulo beta es este, el que mide 4. Entonces seno va a ser 4, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa dijimos que se queda siempre en el mismo lugar, la hipotenusa es 5. ¿Qué pasa si pensamos en el coseno del ángulo beta? Bueno, el coseno del ángulo beta es adyacente sobre hipotenusa. Parados sobre el ángulo beta, el cateto adyacente es el de 3. Y la hipotenusa nuevamente es 5. Y si vamos sobre la tangente, tangente es opuesto sobre adyacente. Desde el punto de vista del ángulo beta, el cateto opuesto es 4. Y el cateto adyacente, obviamente, es 3. ¿Sí? Hacemos los cálculos. Esto es 0,8. Esto es 0,6. Y esto es 1,33 redondeado a 2 cifras. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá?